Hola a todos nuevamente, muchas gracias por continuar con esta secuencia de videos del modelamiento del riesgo crédito. Hoy me voy a centrar principalmente en todo lo que son los modelos de calificación o los modelos de score. Y me voy a centrar principalmente en un modelo de regresión multilineal que visto desde las redes neuronales se conoce como el modelo Adaline. Como caso de estudio para esta presentación se quiere hacer un análisis de un crédito de acuerdo con las variables de un solicitante. Es importante mencionar que en el sistema financiero cada solicitante de crédito se puede calificar en términos de sus variables socioeconómicas en una escala que va entre 0 a 100 o 0 a 1000. Eso también igualmente nos permite a nosotros normalizar ese valor fácilmente y decir que cada crédito, un crédito que tiene un puntaje mayor a 60 puntos es un crédito positivo, un crédito negativo es un crédito que está por debajo de los 40 puntos o es un crédito que va a reestudio cuando está entre los 40 y los 60 puntos. Los valores de entrada al modelo están definidos por las variables socioeconómicas escaladas de un solicitante de crédito. Esto con el fin, como mencioné anteriormente, de que las variables socioeconómicas estén en el mismo orden de magnitud o poder comparar nivel de renta con nivel de ingresos. Como mencioné anteriormente, el modelo Adaline es un modelo de regresión multilineal. Miremos que aquí van a estar las variables socioeconómicas en este vector XK. K indica el número de solicitudes de crédito disponibles que tengo para la construcción de este modelo. C1 son las conexiones nerviosas que me permiten obtener este valor de Y/SK como lo vemos acá y miremos que está determinado por el número de entradas. La función que vamos a utilizar acá para la calificación va a ser una función lineal, o sea que Y/S va a ser igual a Y/RK en este caso, por eso no coloco ningún valor más acá, sino que esta es la salida o la sensación del modelo neuronal Adaline. Como mencionamos anteriormente, el aprendizaje va a estar soportado en lo que es el método de Jacobi generalizado o la regla delta generalizada que está definida como vemos acá en esta ecuación. Miremos que aquí aparece lo importante acá es tratar de llegar al mínimo del error cuadrático medio mediante la bonificación de los pesos C. Aquí estoy haciendo una representación simplificada del modelo Adaline, perdón, porque en modelamiento computacional lo más importante es trabajar con subíndices y sobre esos subíndices es que saca las derivadas para poder entender cómo funciona el modelo. He adjuntado, para no ser tan pesada la presentación, he adjuntado en la descripción del video un documento donde se muestra la derivada para el aprendizaje del modelo que la podemos ver aquí abajo. Es importante tener en cuenta entonces que Y/S es el producto entre C/1 y cada una de las solicitudes de crédito. Aquí obtenemos la sensación del modelo que se convierte en un Y/RK porque estamos utilizando una función lineal. El error cuadrático medio, que es la diferencia entre la referencia que tengo en la base de datos o los valores que le han asignado de score a solicitantes de crédito en un pasado, en una entidad financiera, y el valor que estoy obteniendo. Y aquí viene el entrenamiento del modelo o la actualización de los pesos C basados en lo que es la regla delta o el método de Jacobi generalizado. En el video pasado dejé un link con el archivo con el cual nosotros vamos a trabajar. En el video pasado lo que nos dedicamos fue a la caracterización de estas variables socioeconómicas de un solicitante de crédito. Para este primer acercamiento que vamos a hacer con los modelos neuronales, primero me voy a centrar solamente en las variables numéricas y más adelante pues entraré a trabajar modelos de riesgo crédito con detalle utilizando variables cualitativas. Este modelo se llama datos de riesgo crédito, yo lo voy a guardar, le voy a dar el nombre del video para que lo tengamos presente. Este va a ser el video número 9. Entonces vamos a mirar en este video. Lo primero que voy a hacer, recordemos que nosotros tenemos que mandarle, si vamos a trabajar en la plataforma R, como lo mencioné anteriormente, es importante que le mandemos al modelo una hoja de cálculo sin ninguna fórmula para que no tengamos problema al momento de traer los datos. Entonces lo primero que voy a hacer, al igual que en el video anterior, es tratar es crear una nueva hoja
en la cual voy a tener los créditos consolidados. Entonces lo voy a llamar créditos consolidados. ¿Cuáles son los créditos consolidados? Pues vamos a tomar los positivos y los negativos, y finalmente, si nosotros vemos acá estas todas las variables socioeconómicas, miremos que aquí al final va a estar el puntaje o el score asociado a cada uno de los solicitantes de crédito, pero hay unos que faltan. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es eliminar los que están sin información para luego, cuando tengamos el modelo, hacer un pronóstico de ese puntaje. Entonces vamos a seleccionar todos los datos, primero de los aprobados. Vamos a copiarlo aquí en créditos consolidados. Luego al final, entonces, al final pego los créditos negados. Ahorita cuando arranquemos pues el desarrollo del modelo, no es que va a quedar así los créditos aprobados y negados. El modelo necesita hacer un mix entre los aprobados y los negados, por lo que tenemos que hacer una aleatorización de la base de datos. Por ahora los voy a colocar así organizados. Entonces le doy control C y busco aquí abajo. Entonces coloco los negados. Esta primera fila la voy a eliminar porque ya sabemos que está al principio esa fila. Entonces solamente me voy a quedar con las variables numéricas inicialmente. Pues género y estado civil no participarán de este primer modelo. Nivel de estudios ni contratación. Para eso vamos a utilizar modelos de procesos jerárquicos, por ejemplo. Todo esto de conocimiento del cliente, garantía, patrimonio, lo vamos a eliminar. Vamos a dejar, eso sí, estas que tenemos acá. Vamos a dejar estas que son las variables de salida. Este endeudamiento todavía no lo voy a trabajar porque tiene demasiados ceros. Entonces es una variable que después tengo que caracterizar al final. Igualmente la podemos sacar como una relación entre los ingresos y los egresos, las personas a cargo, la edad. Eso es una fórmula muy conocida en el sistema financiero. Entonces a la final nos quedaron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ah, no, 9 variables simplemente. Ahora, lo primero que vamos a hacer acá es, como les mencioné anteriormente, es hacer la normalización de estas variables. Entonces, para esa normalización voy a abrir 3 filas. Lo primero es, voy a encontrar el máximo de cada una de las variables, voy a encontrar el mínimo de cada una de las variables y voy a mirar el método de escalamiento, que fue el que lo mencionamos la vez pasada. Qué tipo de escalamiento, si va a ser lineal o va a ser dividido por el máximo o va a ser dividido por múltiplos de 10. Entonces lo primero que vamos a mirar acá va a ser, vamos a buscar el máximo de esta variable y vamos a hacerlo para todas. Ya tenemos aquí todas las variables que son numéricas, entonces esto nos va a facilitar todo el tema. Aquí nos apareció valor y recordemos que en el anterior video nosotros habíamos manejado ese valor o buscamos los datos que eran erróneos. Aquí vamos a hacer el mismo proceso. Buscamos el mínimo de estas variables. Entonces ya tenemos todos los valores. Aquí me muestra valor, ya vamos a mirar entonces dónde están esos valores erróneos. Si bajamos por acá, vamos a mirar a ver dónde hay un valor erróneo. Mírenlo, aquí está. Este valor que tengo acá, realmente no tengo criterios para decir algo sobre esa cuota. Claro que la puedo calcular, pero por ahora voy a eliminar esta persona. Vamos a mirar si todavía... bueno, ya ahora sí está ya la cuota completa. Entonces, muy bien. Ya tenemos todas las variables. Entonces, lo que habíamos dicho era que las variables, esta la vamos a escalar por el máximo. Estas dos que van en conjunto, estas dos, voy a borrar este 8 y 0 porque estas dos variables son muy similares. Voy a colocarlas por lineal. Estas variables de aquí que son nivel de renta, la voy a colocar por el máximo. Estas de ingresos, miremos que ingresos y egresos las tenemos que colocar en el mismo orden de magnitud. Entonces, por ejemplo,
ya sabemos que este es el máximo valor y el mínimo va a ser 0. Entonces coloquémoslo acá y eliminemos estos dos. Cuando no aparezca número en estas columnas es porque ya sabemos exactamente que esa es para esas dos columnas que tenemos ahí. Con respecto a estos, que son el máximo y el que no arranca en 0, entonces le vamos a colocar máximo. Esta también le vamos a colocar máximo. Y a esta de la cuota también le vamos a colocar por el máximo. Entonces, lo primero que vamos a proceder es a normalizar cada una de esas variables para tener nuestra base de datos consolidada. Entonces, lo primero que voy a hacer es que voy a copiar estos mismos títulos allí enseguida. El puntaje ahorita bueno, el puntaje también lo podemos hacer de una vez, podemos hacer la normalización del puntaje. Voy a mirar aquí a ver cómo queda. Voy a traerme, esta creo que también va a ser por el máximo, lo voy a colocar aquí. 106 y 0, esta puede ser lineal porque arranca en 0. Entonces es importante, los lineales son muy utilizados cuando yo quiero escalar la variable entre -1 y 1. Por ahora no hay ninguna diferencia entre el lineal y el máximo cuando las variables arrancan o inician desde 0. Entonces voy a traerme todos estos títulos, traerme completamente todos estos títulos y los voy a colocar aquí al lado. Lo primero que voy a hacer acá a este lado es empezar a construir las fórmulas que tenemos anteriormente. Entonces vamos a construir, habíamos dicho que este primero era con el máximo, entonces vamos a tomar todos los valores de la edad, vamos a tomar toda la edad y lo dividimos por el máximo y le damos F4. Muy bien, habíamos dicho también entonces, bueno, para estas variables hay dos variables que siguen muy similares, entonces lo primero que vamos a hacer acá es igual a esta variable, la de hijos, dividido el máximo, le doy F4 para que quede quieta. Esta variable también la voy a colocar aquí, recordemos que simplemente es arrastrar la variable porque ya tenemos los máximos acá para los hijos. Para el nivel de renta vamos a utilizar el máximo igualmente. Entonces dividimos este valor entre el máximo, le doy F4, le doy Enter. Los ingresos y los egresos son una variable que viene por parejas, entonces vamos a decirle a los ingresos dividido el máximo nuevamente, le doy F4 y recordemos que esta fórmula se extiende para acá y ya luego entonces hacemos el máximo de estas tres que están máximo, que es monto, plazo y cuota. Entonces digo que este valor dividido el máximo y voy a simplemente asegurar la columna para poder arrastrar estas tres de manera directa. Entonces miremos que aquí la columna, vamos a mirar si la columna se quedó quieta. Si quedó quieta, aquí lo que hay que asegurar es la fila. Entonces en monto voy a asegurar es la fila. Esta fórmula nunca me acuerdo cuál es la que hay que fijar, entonces siempre me toca hacer pruebas. Arrastro aquí para acá. Entonces miremos que la fórmula es J, H, I, J. Y como nosotros simplemente vamos a estar centrados, voy a colocar la preaprobación porque más adelante nosotros podemos comparar el puntaje con la preaprobación. La decisión la vamos a dejar para los modelos de otorgamiento. Entonces frente a la preaprobación ya sabemos que son unos y ceros, ahí no casa en ningún momento hacer una normalización y nos faltaría el puntaje. Entonces este sería dividido el máximo. Ese me da 106. Pero ahora nos va a quedar entre 0 y 1. Entonces ya estamos seguros. Bueno, y esta variable simplemente la vamos a traer de manera directa para este tema. Vamos a decir aquí en preaprobación, le digo igual a este 1 que tengo acá y arrastramos entonces hasta el final la fórmula. Yo coloco aquí los valores. Entonces vamos a arrastrar la fórmula hasta abajo y ya tenemos los aprobados y tenemos los negados.
Yo no sé hasta dónde irá la fórmula, voy a revisar. Miremos que va hasta este lado de acá. Es importante tener en cuenta que tenemos 399 datos y miremos que hay muchos valores. Hay muchos valores, eso es porque las celdas están vacías. Entonces, yo me voy a traer esta base de datos para trabajar en el RStudio, entonces voy a crear una nueva hoja de datos, le voy a decir cambiar nombre, le voy a decir que este va a ser el modelo Score y que lo vamos a trabajar en RStudio. Entonces traemos estos datos sin las fórmulas para poder trabajar más fácilmente en el R y vamos a eliminar todos esos créditos que no tienen puntaje. Esos créditos, cuando encontremos el modelo, les vamos a pronosticar su puntaje. Entonces tomo estos datos, los coloco aquí como valores y ya tenemos entonces nuestra base de datos consolidada con la cual vamos a trabajar en R. Es importante acá que voy a organizar todos los datos de menor a mayor, lo voy a hacer de una vez para poder identificar esos datos que son valor, o sea, para que el modelo nos los identifique claramente cuáles son esos datos. Selecciono de derecha a izquierda para poder hacer la organización de estos datos y le voy a decir de menor a mayor. Entonces miremos que aquí nos aparecieron todos los datos que tienen algún tipo de información. De aquí en adelante entonces voy a eliminar todos estos de aquí en adelante. No es que los elimine, sino que van a tener un papel muy importante más adelante porque nos van a permitir hacer un pronóstico sobre esos valores que no tienen puntaje. Entonces, lo primero que yo le tengo que decir al modelo es que tengo que desordenar los datos. Tengo que desordenar los datos para que el modelo no sesgue el aprendizaje. Es decir, primero voy a aprender los datos que son negados y luego los aprobados. No. Entonces lo primero que voy a hacer para desordenar la base de datos es dar un aleatorio aquí en este lado y bajar hasta este punto. Entonces simplemente le voy a decir al modelo que le voy a decir que me los ordene de menor a mayor. Entonces miren que ya quedaron todos desordenados los datos. Aquí está uno que es aprobado, uno negado, uno que está en estudio, aprobado, negado y así sucesivamente. Entonces ya tenemos nuestra base consolidada con la cual nosotros vamos a trabajar en R. Para la implementación del modelo Align o el modelo inicial de Score o modelo multilineal visto desde las redes neuronales, inicialmente vamos a cargar los datos desde la base de datos consolidada que teníamos anteriormente. Yo la muestro acá, yo le di guardar para que tengamos todos estos datos, Score RStudio. Miremos que aquí si yo le doy Home, me va a aparecer el primer video, el que está más actualizado. Yo le voy a dar Import y voy a encontrar mi base de datos consolidada. Lo voy a mostrar aquí. Score RStudio. En esta base de datos ya vamos a tener los datos normalizados, todos organizados, sin fórmula, para no tener ningún problema. Entonces estos datos los vamos a llamar matriz de datos de riesgo crédito. Le doy Import y ya tenemos todos los datos disponibles. Entonces lo primero que vamos a hacer es que vamos a crear el vector X. Yo lo iré haciendo paso a paso. El vector X, entonces lo primero que vamos a hacer con este vector X es crear la matriz por columnas, hacer eso mismo que tenemos arriba, pero organizándolo en una matriz. Entonces, matriz de riesgo crédito, el primer dato sería edad. Luego le voy a dar matriz de riesgo crédito hijos. Voy a tomar este como copia para no tener que copiar esta primera parte, sino que lo voy copiando para que no sea tan dispendioso colocar las variables personas a cargo. Nivel de renta, ingresos, egresos, monto,
plazo y cuota. Entonces ya tenemos todas las variables de entrada. Miremos que tenemos 216 datos y tenemos 9 variables. Entonces ya tenemos con qué trabajar. Entonces, bueno, nos falta y sub d, que es el vector y sub d. Le vamos a decir cbind y le vamos a decir este mismo valor, pero le vamos a decir, nos vamos a traer el puntaje, que es la variable de referencia que va a utilizar el modelo para el aprendizaje. Entonces le doy puntaje y tenemos y sub d. Para poder desarrollar todo este proceso, yo voy a crear un R-script donde vamos a ir colocando todo lo que vamos necesitando para el modelo. Entonces, para el modelo necesitamos, la voy a colocar aquí, número de entradas, que van a ser 9. Le podemos colocar aquí el comentario, número de entradas, número de salidas. Entonces yo le puedo decir al modelo que es una sola. Entonces, número de salidas, porque no tenemos sino una, que es el score. Muy bien, entonces lo primero que nosotros tenemos en cuenta, y de acuerdo con la presentación que teníamos en PowerPoint, de PowerPoint, mira que aquí hay un valor C, que son las conexiones del modelo, y este I me va a indicar el número de entradas que va a tener este modelo. Entonces, vamos a crear un vector C que inicialmente va a tener números aleatorios. Recordemos que esas conexiones, y en el método de Jacobi, cuando yo hago un proceso iterativo, siempre arranca desde valores que son aleatorios. Entonces le voy a colocar NE por NS, que es el número de conexiones que hay entre la entrada y la salida. Voy a decir que los números me los genere utilizando una distribución normal, centrada en 0 y con desviación estándar 1. Si nosotros vemos acá, voy a colocar estas tres cositas. Yo voy a ir probando el modelo para mirar que si nos quede bien. Miremos que ahí le doy, tengo 9 variables. El vector C, bueno, lo que pasa es que aquí es rnorm. Entonces miremos que ya me generó 9 valores aleatorios, van a estar entre 0 y 1. Muy importante. Entonces, lo primero que yo voy a ir a hacer es construir cada uno de los valores del modelo. Por ejemplo, y sub s. Y sub s va a ser una matriz que va a tener. Entonces voy definiendo y le voy dando sentido a las cosas. Entonces, ¿cuántos datos vamos a tener? Según lo que tenemos allá, el número de datos es igual a 216. 216 datos. Lo voy a colocar aquí, número de datos. Entonces ya vamos sabiendo qué es. Esta matriz va a tener, lo va a inicializar en 0, ese valor que establece el producto entre cada una de las entradas y cada una de las salidas, y le voy a decir que esto es número de datos, coma, número de salidas, para que ya nos quede de manera general ese valor. Entonces cada vez que él calcula para cada uno de los datos, entonces tiene un valor de y sub s. También vamos a colocar el valor de y sub d, que ahí lo tenemos. Claro que ese valor ya está definido, no lo tengo que colocar acá, porque ya está en el Global Environment. Luego, ¿qué vamos a hacer acá? Lo fundamental que yo voy a hacer es que voy a hacer paso a paso lo que me dice esta presentación. Miremos que aquí en la presentación lo primero que me dicen, bueno, vamos a hacer este producto. Lo voy a hacer para el primer dato, para mirar para tratar de evaluar que los tamaños de las matrices y los vectores sí sean los correctos. Entonces para esto voy a hacer el primer dato nomás. Simplemente le voy a decir que me multiplique el primer dato, le voy a decir que me multiplique C. Recordemos que C es, bueno, hay una cosa aquí, todavía no le he dado la forma C. C me faltaría darle la forma y lo voy a hacer así. C es una matriz de C que va a ser igual a, yo quiero que tenga número de salidas, coma, número de entradas. Entonces reconfigure ese vector. Entonces vamos a mirar hasta aquí cómo vamos. Miremos que vamos perfecto, no hay ningún problema hasta ahora. Entonces,
Vamos a realizar el primer producto, pero utilizando el primer dato, la primera fila de datos del modelo. Vamos a utilizar este. Vamos a tomar la primera fila. Primera fila del modelo es esta. Miren que ahí me muestra las primeras variables de un solicitante de crédito. Y vamos a hacer la primera multiplicación. Entonces Y sub S va a ser número de datos, porque va a ser para el primer dato. Lo vamos a multiplicar por C. Recordemos que C es NS por NE. Vamos a hacer el producto por el vector de entrada. Recordemos que X, que está aquí a este lado, quiero el primer dato. O sea, va a tener número de datos, número de entradas. Entonces miremos lo que pasa. Nosotros tenemos que hacer coincidir el número de entradas con el número de datos. Recordemos que estoy para la primera fila. Recordemos que el número de salidas es 1. No es necesario especificarlo pues aquí al modelo. Simplemente le podemos decir al modelo lo siguiente. No tenemos que colocarle esto. Todo esto es su índice. Simplemente tenemos que hacer coincidir NE. Entonces simplemente aquí voy a decir que esto es traspuesto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Vamos a encontrar un solo valor y hagamos la operación a ver si está funcionando hasta ahí. Entonces miremos que ahí ya nos apareció Y sub S. Vamos a mirar si nos dio... bueno, aquí hay un error porque argumentos no compatibles. Vamos a quitarle este traspuesto a ver qué nos arroja. A veces el modelo lo hace de forma automática. Bueno, aquí hay una cosa importante que le quité le tengo que quitar este NE para que no me moleste. Vamos a mirar si lo hace aquí directamente. Entonces, miremos que me calculó el primer valor de Y sub S. Si ustedes lo ven acá, me lo calculó de primerito. Muy fácil me calculó ese valor. Entonces ya sabemos que eso nos está entregando valor por valor. Si yo lo quiero replicar para los 216 datos, entonces voy a abrir una estructura for. Le voy a decir que K va de 1 a 216. Por ahora voy a trabajar solamente con 100 datos. Abro y cierro. Y voy a colocar este Y sub S acá. Vamos a mirar que si nos calcule los 100 datos que yo le estoy solicitando acá. 100 datos. Entonces le doy K y le doy K. Entonces selecciono todo. Le voy a dar guardar. Entonces esto vamos a llamar vamos a llevar este archivito, lo voy a colocar aquí, lo vamos a llamar modelo Adaline. Vamos a identificarlo con el video que tenemos ahora. Ya lo tenemos guardado y le doy entonces Control Shift Enter. O le puede dar Run de aquí también tranquilamente. Entonces mire que el modelo me calculó 100 datos. Me calculó 100 daticos completos. Me los calculó completos, 100 datos. Entonces listo, sigamos el proceso. Luego de que yo he calculado los 100 datos con este Y sub S, si nos vamos a la presentación de PowerPoint, miremos que luego tenemos que, que pase por una función lineal. Vamos a construir Y sub R. Y sub R por ahora no nos va a servir de mucho porque es una relación lineal. Simplemente lo voy a colocar aquí como Y sub R. Y como es una función lineal, pues simplemente Y sub S va a ser igual a Y sub R. Yo puedo decir que Y sub SK, Y sub RK es igual a Y sub S. Y ahora sí, cuando ya tengo ese valor, entonces voy a calcular el error. Entonces recordemos que el error, voy a colocarlo aquí, el error K, es igual también a una matriz. Lo voy a arrancar en 0, va a tener número de datos y número de salidas. Entonces ese error va a ser lo siguiente. Ya tenemos Y sub D, que está allá al otro lado. Entonces vamos a decir que E sub K va a ser igual a Y sub DK menos Y sub RK, que es lo que me está entregando el modelo. Entonces miremos que estamos estableciendo una correspondencia entre lo que tenemos en la presentación, lo que está en los libros, con lo que nosotros estamos haciendo acá. Entonces nuevamente Control Shift Enter. Miremos que el error me lo calculó para para primeros 100 datos. Por ahora no me interesa sino trabajar con esos primeros 100 datos. Ya tenemos 100 datos calculados.
Listo, entonces ahorita cuando ya tenemos este error vamos a proceder a hacer la actualización de los pesos del modelo. Entonces cuando vamos a hacer la actualización de los pesos del modelo tenemos la siguiente fórmula. Cuando hablamos del vector C tenemos que hacer coincidir los datos. Tenemos que hacer coincidir las dimensiones, perdón, del vector. Entonces miremos que acá tenemos C sub I por K, o sea C por el número de datos. Aquí simplemente necesitamos es actualizar las componentes del vector C. Tenemos alfa, tenemos el error y tenemos X. Entonces vamos a colocar todas las componentes para poder que los datos nos coincidan. Entonces C es un vector que tiene número de salidas, número de entradas. C, número de salidas, número de entradas, más alfa. Recordemos que este valor alfa se conoce como el factor de sobrerelajación. Para que el método de Jacobi llegue exactamente al mismo valor de la derivada, o lleguen al mismo tiempo, voy a colocar aquí un valor de 0,1, pero después tenemos que hacer pruebas sobre eso, por el error K, que generalmente es 1,1 por el vector X, que es la actualización. X, a ver dónde lo tengo allá arriba. X sería 1, número de entradas. Entonces vamos a mirar cómo coincide esto. Vamos a mirar cómo coinciden las cosas. Entonces aquí va a salir 1NE. Aquí también es 1NE, entonces no va a haber ningún problema. Entonces podemos hacer esto de manera automática. Simplemente lo único que vamos a cambiar acá es que esto sería, este vector C lo podemos dejar así, porque no va a cambiar con el tiempo, entonces se debe dejar así. Este error, entonces le voy a colocar K, y voy a colocar este K por el número de entrada. Vamos a mirar este producto a ver si nos da algo. Pues por ahora no nos mostró ningún problema. Lo voy a copiar de aquí y lo voy a colocar aquí abajo y lo voy a colocar en una variable a ver si qué me da. Una variable 1 como para hacer una prueba de que si esté funcionando esto correctamente. B1. Vamos a buscar B1. No lo veo por acá. Yo le doy enter. Mire que B1, ¿cuánto me calculó? Me calculó 1,9, que es efectivamente todos los datos que... Y le puedo sumar un C. C más B1, miremos que ya me queda conformado el vector C, o sea que este valor funciona para mí. Entonces lo primero que vamos a hacer es que vamos a seleccionar todo este valor y le doy correr, y miremos que no tenemos ningún error, el vector C está calculando maravillosamente bien. En fin, una de las cosas importantes cuando yo corro este modelo es tener el comportamiento del error cuadrático medio. ¿Por qué el error cuadrático medio? Porque a veces estos errores suelen ser positivos y negativos, y cuando uno hace una suma de ellos, entonces ellos pueden cancelarse entre ellos, entonces no es algo representativo del aprendizaje de este modelo. Entonces vamos a crear una variable que se llame el error cuadrático medio. Entonces le voy a decir control C, control V, lo vamos a llamar el error cuadrático medio. En la presentación del PowerPoint está, miremoslo acá, error cuadrático medio. Y lo vamos a colocar aquí. Entonces el error cuadrático medio, lo primero que va a hacer, él inicia en 0, entonces voy a hacer que el error cuadrático medio vaya sumando. Lo voy a colocar aquí, primera iteración. Bueno, hay una cosa importante antes de colocar el error cuadrático medio. Cuando nosotros hablamos del error cuadrático medio, y si nosotros vamos a ejecutar este modelo, no podemos tener solamente una iteración. Tenemos que correr ese modelo varias veces. Entonces yo lo que voy a crear acá es el número de veces que quiero recorrer los datos. Entonces lo voy a colocar como for. Le voy a colocar un i1, va de 1 al número de iteraciones o el número de veces que yo quiero recorrer los datos, y aquí adentro entonces coloco el foro, coloco el recorrido de la tabla de datos. Entonces esto lo vamos a llamar número de iteraciones, lo voy a colocar aquí arriba. Este lo vamos a colocar como factor de aprendizaje o de relajación. Vamos a colocar número de iteraciones, cuántas veces vamos a recorrer la tabla, número de veces que se recorre la tabla,
Muy bien, entonces acá, cada vez que él haga una iteración, recordemos que el modelo va a tener este error cuadrático medio, lo voy a calcular para cada iteración, entonces cada iteración. Y va a tener solamente una columna, entonces lo voy a dejar así. Entonces, el error cuadrático medio se va a iniciar en 0 cada vez que haya una iteración. Lo voy a iniciar en 0. Entonces, cada vez que yo obtenga un error, entonces lo que voy a hacer es que se lo voy a ir adicionando a este valor. Más el error K, que es K, y por E. Aquí lo podemos hacer de una vez al cuadrado, lo voy a colocar aquí de una vez al cuadrado. Entonces, miremos, si yo le doy acá, si yo le doy correr, por ahora no me va a mostrar nada. Yo le doy correr, no tuve ningún error. Vamos a mirar, miremos que aquí está el error cuadrático medio. El error cuadrático medio. Aquí no me arrojó sino como si hubiera corrido nomás una iteración. Entonces vamos a mirar a ver qué pasó con este modelo. Lo que pasa es que aquí le coloqué 1 y es I1 y es I1. Entonces voy a volver a correr el modelo nuevamente y le doy correr. Entonces miremos que ahora ya me quedaron todas repartidas en el error cuadrático medio. En la primera iteración tengo 27 errores y miren que los errores van disminuyendo, o sea que el modelo a medida que va aprendiendo va disminuyendo el error hasta que llega a 10 errores. Es importante al final de un proceso de estos graficar el error cuadrático medio. Vamos a mirar a ver entonces cómo nos queda todo. Le doy correr y al final me muestra el error cuadrático medio. Esto que ustedes ven acá, esta caída de esta curva, esa caída de esa curva representa el mínimo de esta derivada. Miren que el error va cayendo a medida que voy modificando los C, y ahí es donde se ve la importancia de la derivada. Entre más pendiente tenga esto, mucho mejor, porque llegamos mucho más rápido al mínimo. Entonces ya tenemos muchas cosas ya hechas. A esto le voy a dar 1000 iteraciones. Vamos a darle 1000 iteraciones para que nos muestre exactamente entonces, nos muestre un mejor aprendizaje. Entonces miremos que el modelo inmediatamente cayó a 0. Vamos a mirar acá el error cuadrático medio. Yo lo vuelvo y lo llamo nuevamente que este error está mal. Vamos a mirar qué pasó con el aprendizaje. Que ahí cuando le di el error cuadrático medio, le di 1000, es que le di 1000 datos, y no es 1000 datos, sino que quiero un número de iteraciones mucho mayor. Los datos solamente son 100, pero el número de iteraciones le voy a dar 1000 para que aprenda mucho más. Entonces le doy 1000. Yo creo que ya corrió el modelo. Voy a borrar estas gráficas aquí para mirar el error cuadrático medio como nos da. Entonces corremos todo el programa y miremos el error cuadrático medio como cayó. Podemos revisar ese error cuadrático medio. Mire que arrancó en 40 y terminó en un error de 1,37, o sea que eso es un muy buen error. Es importante mencionar acá, y ahí me gusta mostrar, y voy a darle View, voy a mostrar el vector C. El vector C nos va a dar una información muy importante de nuestro modelo. Si nosotros nos acordamos de las variables, el primero es edad, hijos, personas a cargo, nivel de renta, ingresos, egresos, monto, plazo y cuota. Miremos que acá nosotros no tenemos ningún control sobre los valores, pero ese valor nos va a servir a nosotros para hacer un pronóstico de los demás datos. Bueno, aquí es importante también al final indicar la correlación entre el valor de Y sub D, que es la referencia, y el valor Y sub R que me está entregando el modelo. Entonces aquí abajo voy a colocar igualmente la correlación. Es importante para este modelo tener en cuenta la correlación que tienen las dos variables entre Y sub D y Y sub R. Es importante. Simplemente selecciono esto para que me muestre nomás la correlación. Aquí me corrió, pues me dice que la correlación es del 17%, una correlación muy bajita, pero nos esperábamos para este modelo que fuera muy bajita porque es un modelo muy básico y los datos pueden ser muy complejos. Luego también puedo plotear los datos originales. Voy a colocar Y sub D
le doy control enter. Voy a seleccionar nomás este, le doy control enter, me da la correlación. Ahora voy a hacer el plot y le digo y sub d. Ese plot está aquí abajo, no, simplemente y sub d, le doy control enter. Miremos que me coloca todos los créditos de 0 a 216 en una escala que va entre 0 y 1. Que me cargue la gráfica. Entonces me carga la gráfica y sobre este entonces voy a implementar, le voy a colocar lo que me entrega el modelo, le voy a decir lines, le voy a decir que me grafique y sub r y que me lo coloque con color rojo para poder visualizar exactamente qué fue lo que me entregó el modelo. Entonces simplemente le doy control enter para que no me grafique sino eso, y miremos que aquí podemos mirar cómo se comportó la curva con respecto a esos punticos. Igualmente lo de arriba también lo pude haber hecho con lines. Voy a colocarlo con lines para que sea mucho más fácil de visualizar. Ya tengo esta gráfica. Si le doy a estos dos, entonces control enter, lo que voy a encontrar esta referencia, pero a mí me parece mucho mejor graficarlo con líneas. Entonces yo le puedo decir lines, le voy a decir y sub d, le voy a colocar un color green para que podamos mirar la diferencia entre una cosa y otra. Es importante que si esos valores de correlación persisten para otro modelo, yo aquí no voy a trabajar en detalle ese tema, miremos acá, a ver, yo le doy zoom, miremos cómo están las gráficas montadas unas sobre otras, se parecen bastante mucho, se parecen, tienen una relación bastante bien, pero digamos que la correlación es muy baja porque hay unos créditos que tienen unos comportamientos como muy raros. Ahora voy a correr esto para los 216 datos para mirar cuál es el comportamiento del modelo. Número de datos son 216, miremos que aquí le voy a dar a este número de datos 216, selecciono todo y le digo correr. Entonces miremos el resultado que me da al final, me lo da para los 216 datos con una correlación del 86%, o sea que es muy buena correlación. Miremos cómo nos quedaron los datos. Cómo quedaron los datos, los voy a ampliar aquí, miremos que es una correlación bastante buena, o sea que nuestro modelo refleja muy bien lo que es nuestro modelo de crédito. Otra cosa es que las componentes del modelo sí nos representen exactamente lo que quiero, o sea que hasta ahí vamos bien, el error muy bien. Ahora entonces los C que nos dicen, voy a colocar aquí C, le doy C, o lo voy a mostrar de aquí de una vez. Entonces mire lo que me dice. La edad positiva, la edad es positiva. Si una persona tiene más edad, entonces va a tener mejor puntaje de crédito, lo mismo que si tiene hijos, personas a cargo, si tiene nivel de ingresos, pero miren que estas variables me dieron al revés. Por ejemplo, si una persona tiene menos ingresos, tiene más acceso al crédito, lo que no es correcto. Más adelante vamos a mirar que este modelo no tiene una representación como tal dentro del riesgo crédito, por lo cual vamos a tener que hacer ciertas restricciones para este modelo. Tenemos este también de acá, miremos que los egresos son positivos, o sea, una persona entre más gastos tiene, mejor puntaje tiene. Este valor de acá que es monto, es negativo, ese sí es bueno, porque entre más monto le va a prestar a una persona, menos capacidad de pago va a tener. Plazo es bueno, si le amplío el plazo, entonces la persona va a pagar más tranquila el crédito. Monto, plazo y cuota, y si la cuota es muy alta, entonces también va a afectar el pago para una persona. Entonces estas variables me quedaron bien, pero estas no me quedaron bien. Más adelante vamos a hablar del tema de modelos restringidos. Hay modelos restringidos o con restricciones frente a esas variables socioeconómicas. Para eso vamos a tener en cuenta todo lo que tiene que ver con las políticas de otorgamiento de crédito, pero por ahora vamos a utilizar estos modelos como tal. Este tan sencillo, no voy a entrar tan en detalle con él a explicar esas variables, estos coeficientes, simplemente voy a tomar estos valores y me los voy a llevar para el Excel para hacer todo el proceso de pronóstico de los datos que no tenían puntaje. Regresando al Excel, entonces le voy a dar control Z
a esta hoja para tener los datos que tenían ausencia. Miren todos estos datos que habían para acá abajo que tenían un valor. Le di control Z para rescatar estos últimos que habían acá. Entonces miren, si yo le doy insertar y le voy a dar insertar 2 veces, ¿cómo podemos pronosticar entonces el score para este crédito? Entonces lo primero que vamos a hacer acá, me va a traer los títulos completos, hasta aquí, hasta puntaje. Le doy control C y le digo control B. Voy a colocar aquí todos los títulos, que es importante para mí. Voy a colocar los C que me traje del R, o los C que me tengo que traer del R. Miremos que aquí los copié, simplemente selecciono los C de acá. Estos se llaman las componentes independientes del modelo. Los voy a colocar aquí. Me los pegó correctamente. Monto, plazo y cuota. Le voy a dar un poquitico más de tamaño. Y aquí ya sabemos que este es C1, C2 y así sucesivamente. Me va a representar todas las componentes del modelo hasta acá. Entonces insertar. Simplemente entonces lo que nos va a quedar acá. Ya tenemos nuestras componentes. Voy a colocar aquí C1 a C9. Lo voy a resaltar. Entonces este puntaje de cada una de las personas, ¿cómo es? Entonces le voy a decir igual, suma producto, ¿de quién es? De las componentes del crédito. Le voy a dar F4 para que eso se quede quieto. Entonces yo voy a la fórmula, multiplicado por cada uno de los solicitantes de crédito, y ahí voy a obtener su puntaje de cada uno. Entonces mire cómo es de fácil hacer el pronóstico de este modelo. Entonces miremos que a cada uno ya le asignó su puntaje. Entonces miremos cómo es de fácil encontrar un modelo crédito no representativo del crédito como tal. Entonces es una cosa importante. Si nosotros ya tenemos, miren el suma producto, y yo lo puedo hacer para todos los demás. Puedo hacerlo para todos los demás. Ya teniendo el pronóstico de los puntajes, es importante validar el modelo. Entonces nosotros habíamos dicho que la preaprobación o la aprobación de un crédito de estos, vamos a tenerlo así, se daba cuando los valores eran mayores al 60, pero yo voy a decir mayores a 50. Voy a decir si este valor es mayor a 50%, a 50 puntos, a punto 50, entonces coloque un 1, de lo contrario coloque un 0. De aquí me va a mostrar la aprobación de los créditos. Y lo primero que tenemos que mirar es si el modelo sí está de acuerdo con los de preaprobación que habían anteriormente, para mirar si ese modelo sí está funcionando bien y si está de acuerdo con los datos originales de la entidad financiera que utilizamos como referencia. Entonces tomo los de preaprobación, doy punto y coma y tomo los que acabo de estimar con el modelo. No tomo los originales porque como los desordené para pasarlos al R, entonces me puede entregar valores indeseables. Miremos que esta preaprobación, a pesar de que el modelo funcionó muy bien y me dio correlación casi me dio una correlación casi del 80%, miremos que aquí esta relación entre la preaprobación y la aprobación me da muy bajito. Entonces eso indica más adelante que nosotros tenemos que hacer una recalificación del crédito. Lo que pasa es que estamos pidiendo mucho para este tipo de modelos que son tan simples y que no tienen, en este momento por ahora, no tienen ninguna representación matemática como tal. ¿Cuál es una de las ventajas de tener un modelo de este tipo? Que en esta base de datos pueden haber diferentes analistas, y en una entidad financiera, digamos, hasta hace unos pocos años participaban muchos analistas y cada uno con un criterio diferente. Entonces pueden haber unos créditos negados que pueden ser aprobados, o pueden verse unos créditos que han sido aprobados pero que debieran ser negados. Entonces estos modelos lo que nos permiten a uno es establecer una única visión sobre el otorgamiento de crédito. Muchas gracias nuevamente por atender este video y hasta un próximo video.